Aunque me dé mucha flojera hablar de Camila Cabello, hoy vamos a platicar sobre el inicio y el supuesto final de Fifth Harmony y por qué siempre he sabido que Normani is that bitch. Cuando supe que Simon Cowell, de quien he sido fan desde toda la vida, iba a traer The X Factor a Estados Unidos después de tenerlo por mucho tiempo en UK, me puse súper feliz. Pero más feliz me puse cuando en la segunda temporada formaron a este grupo llamado Lilas, integrado por Dinah Jane, Ali Brooke, Lauren Harrigy, Normani Corday, mi Normani hermosa, y Camila Cabello. Después de ser bautizadas como Lilas en el programa, les cambiaron el nombre a 1432, que les duró como 2 shows, y después se los cambiaron por fin a Fifth Harmony. Así que les puedo decir que les he seguido la pista desde el día 1 y que he sido muy fan de Fifth Harmony, y eso incluye a Camila Cabello. A diferencia de Little Mix, este grupo de niñas en UK que sí ganó The X Factor, Fifth Harmony terminó en tercer lugar en la competencia. Little Mix siempre se ha visto como un grupo. Las visten como tal, en sus performances se ven coordinadas como tal e integran sus voces como tal. Y tal vez eso es lo que querían. Querían un grupo muy millennial que no tuviera las típicas niñas rubias y que sus integrantes fueran de diferentes estaturas, diferentes tipos de cuerpos, diferentes colores de piel y que tuvieran distintas culturas. Y eso se me hace padrísimo. El problema es que nunca lo explotaron y terminó siendo un grupo muy diverso, con outfits y con presentaciones como si fueran las Pussycat Dolls. Y por supuesto que no se veían bien porque no son las Pussycat Dolls. Cada integrante del grupo podría ser la representación de ciertas cantantes. Por ejemplo, teníamos a Normani, que podría ser una Alia, una Beyoncé, a Dinah Jane, que podría ser una mezcla entre Beyoncé y cualquier otra cosa que se les ocurra. Tenemos a Ali Brooke, que podría ser una Mariah Carey, una Jennifer Lopez. Tenemos a Lauren Harrigy, que podría ser una Amy Winehouse, una Alanis Morissette. Y teníamos a Camila, que podría ser Baby Spice, una Katy Perry o una Taylor Swift. Después de que terminó The X Factor, nos dieron el EP Better Together. Y aunque estaba lleno de canciones muy básicas para niñas de 10 años, me gustó. La verdad no es malo, y canciones que estaban ahí dentro podrían ser cantadas por quien ustedes quieran y si hubieran escuchado bien. En estos tiempos o en esta era, la principal como que era Lauren, así como lo había sido durante el programa. A Lauren siempre la ponían en medio, siempre como que medio la dejaban cantar poquito más, y cuando salió la primera canción esta de Miss Moving On, Lauren era la principal. Camila era la chistosa y las demás pues eran las demás. Después de Better Together se dieron el tiempo suficiente para trabajar en el primer disco, o trabajarles porque ellas no hacían mucho, y nos regalaron esta joya llamada Reflection. Después de este primer disco dejaron atrás su imagen de niñas de secundaria y nos dieron una propuesta muy nueva y la verdad muy sorprendente porque no era nada de lo que esperaba. Creo que Reflection fue el mejor disco de su cortísima carrera, y es que comenzaron a trabajar en unos sonidos mucho más apegados a R&B, mucho más alejados del pop convencional o del pop plástico o del bubblegum pop. Y en este disco pudimos ver muchas influencias de Destiny's Child, Mariah Carey, Jennifer Lopez, y la parte pop quedó un poquito olvidada. Sin embargo, pusieron a Camila como la principal del grupo y se olvidaron de Lauren. Tengo la teoría como que Lauren era muy revolucionaria, como todos sabemos que es, y medio la castigaron y casi no la metieron en el disco porque casi ni podemos escuchar su voz. El problema es que la voz de Camila no combinaba para nada bien con este disco, pero nos la comenzaron a querer meter hasta por los ojos. La fórmula de Fifth Harmony era muy buena. Eran 5 niñas con 5 perfiles muy distintos, representando a esas latinas y a esas afroamericanas y a esas de todas partes, menos la típica niña estadounidense. Sin embargo, no lo supieron explotar. Su primer disco fue muy feminista, hablaba del empoderamiento de la mujer, y creo que eso era un mensaje muy padre para las niñas pequeñas y yo que las escuchábamos. Además, Camila resultó ser un boom en redes sociales. Era cualquier niña con una cuenta de Twitter convertida en famosa de repente y puesta en un grupo. Porque canta bien, canta muy bien. Aunque me desespere mucho su voz, reconozco que canta bien. Haciendo promoción de Reflection, las vi en vivo por primera vez. Y en el momento que vi a Normani entrar al escenario,
supe que ahí teníamos a la próxima estrella que iba a atacar a la industria musical como una tormenta. Fue en ese momento que comencé a ser fan y fiel seguidor de Normani. Porque antes mi favorita era Dynaje, porque Normani como que no tenía mucha personalidad. La segunda vez que las vi en vivo fue en la Feria del Mar en San Diego. Pude ver todo su show de Reflection y estuve muy cerquita de ellas. De verdad, he visto en vivo de cerca, de lejos y de en medio a todas las cantantes que se puedan imaginar. Madonna, Beyoncé, Katy Perry, Lady Gaga, Rihanna, Miley Cyrus, Iggy Azalea, Ariana Grande, Shakira y seguro se me olvidan muchísimas más. Y la presencia que Normani tiene en el escenario se puede comparar con las mejores de ellas. Llegó el segundo disco, 727, y cuando vi que Normani estaba en medio en la portada me volví loco. Y me dije, por fin es el momento de mi negrita de brillar. Siendo que Lauren había sido la principal en Better Together, Camila la principal en Reflection, creí que este sería el disco de Normani, pero estaba completamente equivocado. De nuevo fue el disco de Camila. Fue un disco malo. Creí que con este disco iban a explotar cuando We Can Work From Home se convirtió en un hitazo también, pero no fue así. Después de esa canción, los esfuerzos del disco murieron. La verdad, el disco estuvo bien chafa, estuvo lleno de rellenos. Las vistieron más feo que nunca y prácticamente Camila comenzó a hacer camino por ella sola. Habían olvidado cuáles eran los valores originales del grupo, se alejaron de las influencias padrísimas que tuvieron en su primer disco, no lograron tener una gira de arenas como creí que la tendrían. El general public siguió sin saber quiénes eran, solamente las escuchaban en la radio y solo Camila comenzó a ganar reconocimiento de los jóvenes, hasta que llegó lo que todos estábamos esperando, su salida del grupo. La verdad, yo les calculé desde el inicio 4 discos, pero me falló, solo tuvimos 3, aunque si contamos Better Together, pues sí son 4. Pongámoslo así, Fifth Harmony fue un grupo de 2 disqueras, Epic, donde el CEO era L.A. Reid, el jurado de The X Factor, y Psycho, que es la disquera de Simon Cowell, que es como una hija o nieta de Sony. Entonces, antes de formar el grupo, a las 5 integrantes las firmaron como cantantes solistas y luego las firmaron como el grupo. Es decir, se prepararon para que cuando alguna se quisiera salir o ellos mismos la quisieran sacar para explotar como solista, continuara siendo de ellos por unos añitos más. Después en el grupo, cada una de ellas tiene management individual, es decir, cada quien puede tener quien la represente, que es muy diferente a la disquera. Llega este momento en que Camila decide salirse y dice ya no voy a estar en el grupo, pero continúa trabajando con las mismas disqueras. Entonces su primer disco es como primo de la discografía de Fifth Harmony. Y además de todo el drama que estuvo alrededor de la ruptura del grupo, entre el audio de Lauren que se filtró en el que decía decisions on a regular basis to fuck us over, to make us literal slaves, like literally slaves, Allie. We're doing fucking labor every day and we see nothing. Que las explotaban y todos los dimes y diretes que hubo de Camila y las otras 4 en redes sociales. Yo dije y tú dijiste y yo ya me iba a salir y ustedes ya sabían y lo no es cierto, no nos dijiste y demás. Tenemos un disco más de Fifth Harmony llamado Fifth Harmony, ya sin Camila. Los esfuerzos de promoción de este disco son prácticamente nulos y más o menos al mismo tiempo tenemos el primer single como solista de Camila Cabello, el cual flopeó rotundamente y la verdad se los digo, no saben el gusto que me dio. Y no es que me haya dado gusto que flopeara porque no soy muy su fan, ni por el hecho de que nunca le voy a perdonar que con su voz arruinara el disco de Reflection, sino porque cuando algo no está bien hecho y bien planeado, me da gusto que flopeen, la verdad, porque no le echan ganas. Cuando Camila se convirtió en solista, no sabían qué hacer con ella. Intentaron hacerle una Britney o Christina en sus inicios, claro que en una versión mucho más chafita. Y sacaron esta canción de Nene Crying in the Club, hey, hey, nene, que la verdad la escuché casi diario por un tiempo porque soy muy básico, pero no tenía ni idea de lo que estaban haciendo. No sabían qué mensaje querían que diera Camila, no sabían cómo querían que se viera y tampoco sabían cómo querían que sonara. La canción flopeó rotundamente y hasta Down de Fifth Harmony tuvo poquito más éxito, aunque también flopeó.
Y después se pusieron a sacar singles como locos. Aventaron esta de OMG, que sonaba como cualquier canción de relleno en un disco de Rihanna, y al mismo tiempo sacaron Havana. Es más, hasta la sacaron con la misma portada, pero pues de diferente color. Ni siquiera te tomaron el tiempo de tomar 2 fotos. Y es ahí cuando las cosas se ponen interesantes para Camila, porque todos sabemos el hitazo que fue Havana. Aunque yo digo que en parte fue pagado. Havana le debe su éxito al efecto Despacito y al efecto Trump. Y es que por un lado, esta canción de Luis Fonsi con Daddy Yankee se apoderó del mundo una vez que Justin Bieber se sumó. Y al mismo tiempo, todo mundo estaba en contra de Trump defendiendo a los latinos. En la cultura pop y en lo mainstream, los latinos se pusieron muy de moda gracias a Justin Bieber y a Donald Trump. Y parece que el equipo de Camila dijeron, pues de aquí somos. Y de repente comenzaron a celebrar y hablar de ese lado latino de Camila que por muchos años habían tenido olvidado. Camila Cabello comenzó a jugársela con la Latina Card y le funcionó muy bien, lo tengo que reconocer, pero no fue genuino y no lo siento sincero. Después retrasaron la fecha de lanzamiento de su disco, le cambiaron de nombre y el disco comenzó a tomar un rumbo completamente diferente. Ahí supe que este primer disco sería una celebración latina. Sí, hicieron lo que cualquier asesor les hubiera dicho y lo hicieron bien. Ya tenían una canción número 1, el disco debutó en un número 1, pero el gran problema para mí es que no se sentía real. Además, si te vas a hacer muy la latina, ¿cómo es posible que en el disco solo digas como 3 palabras en español en una canción? Todo indicaba que entre más éxito iba teniendo Camila, más se iba desmoronando el grupo Fifth Harmony, que a estas alturas ya no era nada. La verdad yo estaba muy desilusionado por todo lo que estaba pasando hasta que llegó la noticia de que Normani había firmado con una agencia nueva de management. Con el lanzamiento de Sten Entertainment vinieron muchas cosas nuevas para Normani. Sacó una canción con Khalid que entró al top 10 del Hot 100 de Billboard, firmó con una agencia de modelaje, sacó una campaña publicitaria de Puma, hizo un performance en honor a Janet Jackson, le entregó un gran premio de reconocimiento a Janet Jackson, hizo una limpia en su Instagram de muchas fotos muy feas que tenía con Fifth Harmony, que es muy importante, y está trabajando en su primer disco. Esta agencia de management llamada S10 firmó un partnership con Roc Nation, la discográfica de Jay-Z. Y recientemente firmó con Keep Cool, una disquera nueva que es hija de RCA Records, la cual ha sido casa de Britney Spears, Christina Aguilera, Alicia Keys, Pink, solo por mencionar algunas. Pongámoslo así, al ser la estrella principal de esta nueva agencia de management y de esta nueva disquera, le van a invertir todo lo que tienen a Normani. Me queda la satisfacción de saber que todos estos magnates que le están apostando a Normani vieron en ella lo mismo que yo hace muchos años, a pesar de que en el grupo nunca le permitieron brillar por estar promoviendo a Camila Cabello. Hablemos de la situación actual de la música pop, de lo mainstream vaya. Entendamos que en esta industria todo es cíclico y actualmente estamos en una situación muy similar a la que nos encontrábamos hace poco más de 10 años, antes de que llegara Lady Gaga. Fue gracias a ella y a lo que llamamos el efecto Gaga que las disqueras comenzaron a apostarle más a Katy Perry, a Kesha y a muchas más. Y ahora creo que estamos listos para una nueva era de popstars. Además, sabemos que para este primer disco está apadrinada por leyendas femeninas del rap, como lo son Missy Elliott y Nicki Minaj. Estoy convencido que en este primer disco de Normani lograremos adentrarnos a su mundo y conocer muchísimo más de su personalidad. Sin embargo, no estoy seguro si logrará dominar a la industria en este momento, porque se nos viene una amenaza muy fuerte, y esa es la llegada del segundo disco de Dua Lipa. Sé que estas dos cantantes jóvenes, talentosas y muy atléticas marcarán una nueva tendencia respecto al físico en la industria pop. Pero de eso vamos a platicar después. Esto es Pop It Up. Nos vemos a la próxima. Bye.